¿Y podríais contarnos ambos mitos que conciernan a la psicopatía? Porque muy a menudo vemos, tanto por redes sociales como por otros medios, como a la ligera a políticos, delincuentes, criminales, se les tilda de psicópatas, quizá para reducir esa percepción de amenaza, creer que al final es, vamos, nos amparamos en argumentos esencialistas y no entendemos, no atendemos al contexto y creemos que nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso. Entonces lo vemos como una manzana podrida, como un monstruo, como una excepción. Mm, ¿Qué mitos siguen extendidos en lo que respecta a la Vale, psicopatía? vale. Yo voy a aprovechar esta pregunta para contestar y luego ya despedirme de vosotros, porque lo creáis o no, ya pasa una hora. Mm, Y bueno, pues es el tiempo que había reservado para vosotros, sí, porque, repito, ya es fiesta aquí y tengo otros compromisos sí, sin familiares, problema. ¿verdad? Ujú. Pero es una pregunta importante y muy interesante. Voy a intentar no extenderme demasiado. Hay que distinguir el término de psicópata en su valor simbólico, que tú muy bien lo has definido un poco como mito. Es decir, en la cultura popular el psicópata aparece como el monstruo de antaño, es decir, el malo monstruoso que hace años o hace décadas podía tener tintes incluso sobrenaturales o incluso, incluso físicamente monstruoso, ¿verdad? Ujú. Eh, o estaba asociado a gente que había perdido por completo la cabeza. Hoy en día esto no es así. Es decir, hoy en día, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? El loco ya no es visto porque la gente ha estudiado, en fin, se ha desarrollado el nivel moral de la sociedad en general y la gente ya no ve al loco como, digamos, alguien malvado, lo ve como enfermo. Otra cuestión es que haya gente que piense que los que cometen crímenes muy graves también están enfermos, pero en general yo pienso que no. Yo creo que la sociedad tiene claro que el psicópata no está loco. Entonces, lo que antes era, hace mucho, pues el hombre lobo, el vampiro, el Frankenstein, ¿verdad? La persona que de alguna manera estaba deformada en su mente y muchas veces en su cuerpo como sinónimo de maldad, que era monstruosidad, hoy en día esto ha sido sustituido por el término psicópata, que representa, el psicópata representa el monstruo, pero en un sentido moral. El psicópata es un monstruo moral, no es un monstruo que está loco. Esta es la gran diferencia con respecto a lo que había antes. Ni es un monstruo deforme, como antes lo era, ¿verdad? En el siglo Ujú. XIX, en el siglo XX, los monstruos, el hombre lobo, todo esto que acabo de decir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un uso muy amplio del término. Entonces, la gente utiliza ese término para todo aquel que comete un crimen muy grave. Sea el caso de los niños de Tenerife que hemos vivido ahora, sea el caso del tipo que entra en un instituto y mata a 20, en fin, alguien que comete un crimen muy grave y de una manera fría, el público dice, este tío es un psicópata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para la gente, y es normal, ellos no estudian este tema, ¿verdad? De una manera profesional. Para ellos, solo un psicópata, solo alguien que tiene las características que el cine y la literatura han enseñado de la psicopatía, que realmente, pues claro, es una visión un poco sesgada, porque destacan los aspectos más brutales de la psicopatía, pero no todo el panorama, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, tiene que ser un psicópata. Pero claro, esto no es así, porque la inmensa mayoría de los crímenes, la inmensa mayoría, igual es un término muy excesivo porque tampoco tenemos estadísticas, pero probablemente más de la mitad de los crímenes, entendido por crímenes homicidios, la realiza la gente que no tiene una psicopatía, ¿verdad? Entonces, porque Robert Hart habla de que el 40 o el 45% de los delitos más graves los cometen los psicópatas. Pero a mí me parece que es una, quizá en Estados Unidos no hay tantos psicópatas, a mí me parece que es una estadística un poco exagerada. Y por otra parte, nadie ha podido medir esto bien. No deja de ser una opinión. Yo creo que desde luego los psicópatas pueden cometer un número muy importante de los delitos más violentos, pero no sé si
el 40 o el 45%, me parece excesivo. Pero en todo caso, la mayor parte de los que cometen un homicidio no son psicópatas y lo hacen por pasiones comunes, envidias, celos, agravios pendientes, alcohol y disputas y peleas, por negocio de drogas, ¿verdad? Por el propio control del crimen, por el propio control digamos, de los recursos de la delincuencia relacionado con territorios, drogas, cosas robadas, etc. La inmensa mayoría de los que viven en ese mundo pues tienen delitos a sus espaldas y la mayoría no son psicópatas, es gente que se dedica a esto, ¿verdad? Es como si dijéramos, no, todo el mundo que está en el narcotráfico son psicópatas, joroba. Pues México tendría, vamos, un montón de psicópatas, vamos, ganaría Estados Unidos, ¿no? Con la cantidad de cárteles que hay ahí, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices, la gente hace un uso abusivo del término y por extensión lo aplica a mucha gente que no le gusta o que lo considera inmoral y tramposo. Lo considera, ¿cómo diría yo? Lo considera gente que no tiene ningún tipo de principio. Entonces, como el psicópata es así, la gente, sin saber de verdad cómo es la vida de esa persona, en atención a lo que ven en los medios, tiende a utilizar ese término de una manera abusiva. Pero es evidente, dicho esto, que hay personas muy conocidas en los medios que yo creo que tienen rasgos de psicopatía muy importantes. Por ejemplo, Trump. No me cabe ninguna duda que Donald Trump es un psicópata integrado. ¿Por qué no me cabe ninguna duda? Porque he leído un libro de entrevistas que ha escrito Bob Woodward, el escritor del Watergate, que está absolutamente certificado que son diálogos auténticos, porque he leído varios libros que han publicado psiquiatras eminentes sobre Trump, porque he leído un libro que ha publicado su sobrina y porque él muestra durante millones de horas su comportamiento en los medios, que es algo que ya quisiéramos los psicólogos tener cuando diagnosticamos a alguien, miles y miles de horas de la persona hablando en un montón de sitios, ¿no? Pero claro, no es porque a mí no me guste, que no me gusta, es porque yo en él he observado el narcisismo que define a un psicópata, su capacidad de manipular a medio Estados Unidos. Es que he visto que la labia que tiene, ese encanto superficial que la muestra y que ha fascinado a todos los pobres que le han votado a él, siendo uno de los tíos más ricos, o al menos aparentemente más ricos de Estados Unidos, ha conseguido que los pobres que no tienen nada confíen en él. A mí eso me parece algo grandioso. Un tío que no ha pegado nunca chapa al aire, que nace en una familia de ricos, que lo único que ha hecho ha sido hacer negocios, y muchos de ellos turbulentos, consigue que la gente que está toda la vida trabajando, granjeros, esa minoría pobre blanca, ¿verdad? Worst class blanca, lo consideren como uno de los suyos. Eso para mí es algo extraordinario, es algo fabuloso. Bueno, y si nos metemos ahora en la falta de arrepentimiento y de culpa, la falta de empatía, bueno, no hace falta que os lo cuente, ¿no? La separación de los hijos inmigrantes de los padres, cómo ha promovido el racismo, cómo promovió el asalto al Parlamento, que él se cisca en la Constitución y en los ideales de la Constitución. A ver, yo claramente pienso que este tío tiene un trastorno es un psicópata integrado, de libro. Pero claro, uno lo que no puede decir es Felipe tal es un psicópata, Aznar tal es un psicópata, fulano de tal es un psicópata. ¿Por qué? Porque claro, que haga cosas inmorales o que mienta no basta para calificar a un psicópata. Un psicópata tiene una personalidad y tiene una trayectoria. Entonces, no tenemos que juzgar simplemente por una serie de manifestaciones o de comportamientos que a nosotros no nos gustan. Porque entonces, claro, cualquier persona que muestra un patrón persistente de mentira o de manipulación es un psicópata, y hace falta mucho más. Por ejemplo, un psicópata no tiene afectos auténticos. Si tú manifiestas que alguien es un psicópata, ¿tú sabes si de verdad tiene afectos auténticos? No tiene que arrepentirse de nada. ¿Tú sabes de verdad que no se arrepiente de nada? Porque uno puede ser en política muy duro, pero a lo mejor en su casa es mucho menos duro. A lo mejor se preocupa mucho de sus hijos
aunque él crea que está justificado engañar al electorado. En fin, no podemos, y con eso me parece que tu pregunta era muy buena, no podemos considerar al psicópata como el único que miente, que manipula, que engaña, que vende a su patria. El ser humano con sus virtudes y sus debilidades se basta para todo ese tipo de comportamientos que no nos gustan, ¿no? Necesitamos un conocimiento más profundo del sujeto para decir que alguien es un psicópata. Cuando alguien se expone tantísimo como Trump y hay registros históricos de su comportamiento, entonces yo creo que estamos legitimados, como estamos legitimados para decir que Stalin lo era. Yo no he conocido a Stalin, pero ya lo dice el Evangelio. Por sus obras lo conoceréis, dijo Jesús. Y eso es así, ¿verdad? Cuando las obras son tan manifiestas y expuestas y hay biografías y estudios de los sujetos, pues claro, uno puede llegar a concluir esto, ¿no?